potenciales de acción. Una vez que se realiza un estímulo, bien sea vibratorio o táctil fino o de temperatura. Fíjense que acá hay receptores que se adaptan rápidamente. Eso quiere decir de que una vez que tenga la presencia del estímulo, a pesar de que esté presente, no viaja más potenciales de acción porque se adaptaron rápidamente. No envía información de potenciales de acción en la neurona. Pero a otras se adaptan lentamente. Eso quiere decir que ante la presencia del estímulo, entonces persiste la actividad de los potenciales de acción. Entonces, por ejemplo, el corpúsculo de Meissner, que capta la información táctil fina, es un receptor de adaptación rápida, porque una vez que se estimula, ¿sí? Fíjense en esta fase de ascenso del estímulo táctil fino, fíjense que genera potencial de acción, pero una vez que esté presente el estímulo, deja de enviar el potencial de acción a través de la neurona, ¿sí? Y luego, cuando se quite el estímulo, se vuelve a aparecer. Mientras que los discos de Merkel son una adaptación lenta. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenga la presencia del estímulo táctil, fíjense que todavía envía potenciales de acción. El corpúsculo de Pacini, que detecta información de tipo vibratoria, es de adaptación rápida también. Una vez que tenga la información vibratoria al principio, entonces aparece la información porque genera potenciales de acción. Pero una vez que esa información persiste en el tiempo, la estimulación vibratoria deja de enviar información, entonces quiere decir que es adaptación rápida. Y el corpúsculo de Ruffini es adaptación lenta porque una vez que tenga la presencia del estímulo, aún envía potenciales de acción. Entonces fíjense que hay receptores que son superficiales, que están en la dermis, receptores profundos que están en la hipodermis, hay receptores de adaptación rápida y hay receptores de adaptación lenta. ¿Sí? En la misma piel. Y de esa manera capta la información periférica, eso quiere decir la información del ambiente, y que esos son captados en la piel a través de estos receptores para luego transformar ese estímulo térmico y ese estímulo mecánico en actividad eléctrica neuronal. Hubo un punto en la historia en el cual pensaron que el receptor del dolor es el mismo del receptor térmico y que la misma neurona captaba ambos tipos de información. Es el ejemplo, por ejemplo, cuando tocamos, por ejemplo, un sartén caliente y retiramos por reflejo porque causa dolor, porque la sensación térmica es tan extrema del calor que genera dolor. O cuando metemos la mano, por ejemplo, en una hielera o un recipiente que tiene mucho hielo, en algún punto va a causar dolor. Y pensaron que el mismo receptor térmico es igual del dolor. Resulta que hicieron experimentos que demuestran que no. El receptor térmico es uno y el receptor del dolor es otro, a pesar de que la temperatura extrema de frío o calor generen dolor. Eso quiere decir que en un punto hay neuronas que captan información térmica y llega a un punto hasta cierta temperatura del cual capta información del dolor, porque la temperatura es extrema que genera dolor en la piel. Entonces, fíjense que acá tenemos un receptor nociceptor, ¿sí? O sea que es un receptor térmico, un receptor de las terminaciones libres, disculpen, en la dermis que capta información del dolor. Entonces, fíjense que al principio el estímulo es térmico, ¿ok? De calor, por ejemplo. Si se activa el receptor térmico, por ejemplo, genera potenciales de acción, o sea que estamos registrando neuronas que captan potenciales de acción y que ese receptor, por ejemplo, del térmico captó la información térmica justamente, pero no genera dolor. Eso quiere decir que no envía potenciales de acción las neuronas que captan la información del dolor. Llega un punto en el que aumenta la temperatura, ¿sí? Se vuelve más caliente y aumenta el número de potenciales de acción, ¿sí? Pero fíjense que la información dolorosa no se envía. Llega un punto que cuando llega la temperatura a 45 grados, entonces se activa el receptor térmico,
pero también se activa el receptor doloroso, ¿sí? Por otra neurona distinta. Y que cuando se aumenta más la temperatura, más de 45 grados, los números de potenciales de acción no aumentan, sino que aumentan los números de potenciales de acción dolorosos. Eso quiere decir que llega un punto en el cual la temperatura deja de aumentar la información térmica y comienza a aumentar la información dolorosa. Y fíjense que aquí hay una información muy importante que deben de llevar. A medida que se aumenta el estímulo ambiental, se aumenta el número de potenciales de acción y de esa manera el cerebro capta la información de intensidad del estímulo según el número de potenciales de acción que capte el receptor. ¿Sí? Eso quiere decir de que esta temperatura, por ejemplo, como las neuronas de dolor no envía potenciales de acción, entonces quiere decir que hay cierta temperatura según el número de potenciales de acción que envía la vía térmica, pero como no envía potenciales de acción de dolor, entonces es una sensación térmica no dolorosa. Pero a partir de 45 grados centígrados en adelante, entonces se tiene la información térmica, ¿sí? Porque está enviando la potencial de acción, pero a medida que va aumentando la temperatura, aumenta la información de dolor en respuesta al número de potenciales de acción. Aumenta la potencial de acción, eso quiere decir que hay un aumento de la intensidad del dolor. Entonces, aquí se demuestra que a medida que aumenta el potencial de acción, entonces eso quiere decir que aumenta la percepción de la intensidad del estímulo, bien sea vibratorio, térmico, dolor, etcétera, ¿sí? Entonces, los receptores térmicos y los receptores de dolor son distintos. Eso quiere decir que hay terminaciones libres en la dermis que capta información de dolor y otros receptores que captan la información térmica. Hay que tomar en cuenta que estos potenciales de acción se encuentran en el axón, pero previamente la información tiene que ser procesada en el soma y en las dendritas. Eso quiere decir que en las dendritas se encuentran los receptores de dolor, receptores térmicos, receptores vibratorios, se encuentran en las dendritas. Y que esa información ambiental tiene que transformarse en potenciales postsinápticos excitadores y que eso llega a la zona de gatillo para generar potenciales de acción y genere estas respuestas. Eso quiere decir que a mayor intensidad del estímulo ambiental genera una mayor amplitud del potencial postsináptico excitador en las dendritas y que genere un número mayor de potenciales de acción en el axón. Entonces, como estamos hablando de receptores, ¿sí? Eso quiere decir de que tiene que haber una transformación del estímulo ambiental a estímulo eléctrico que se encuentra en la neurona. Pero como son receptores, o sea que recibe la información, generan lo que se llama el potencial postsináptico excitador. Y ese tipo de actividad eléctrica se encuentra o en el soma neuronal o en las dendritas. Esto quiere decir que estas proteínas que estamos viendo acá se encuentran en las dendritas, no tanto en el soma, sino en las dendritas. Y aquí les adelanto que solamente las dendritas porque las neuronas que transportan la información sensitiva son de tipo pseudomonopolar. Eso quiere decir que el cuerpo neuronal no se encuentra en la piel, sino que se encuentra en la raíz dorsal cerca en la médula espinal y que lo que se encuentra en la piel son un conjunto de dendritas cuyas proteínas captan la información térmica, captan la información vibratoria, captan la información táctil, entre otras, ¿sí? Entonces fíjense que acá se encuentran unos canales del sodio, pero unos canales de sodio mecanodependientes, eso quiere decir de estimulación mecánica, de estiramiento. Aquí tenemos un receptor profundo que es el corpúsculo de Pacini que capta la información vibratoria. ¿Sí? Recuerdan que es un receptor profundo de adaptación rápida. Y estos, cuando captan la información vibratoria, ¿sí? Por ejemplo, cuando vibra el celular, esa información hace de que se estire las dendritas y se abren por estimulación mecánica
al canal de sodio mecanodependiente, o sea, de estimulación mecánica, de estiramiento por la parte vibratoria, por ejemplo, el celular. Eso hace de que se aperturen canales de sodio e ingrese sodio en las dendritas y generen potencial postsináptico excitador. ¿Sí? Fíjense que cuando el estímulo es poco, ¿sí? Por ejemplo, abrieron pocos receptores de sodio mecano dependiente, entonces simplemente en la zona de gatillo no va a generar potenciales de acción, porque la sumación temporal y espacial no fue suficiente para llegar la información de la entrada de sodio a la zona de gatillo para generar potenciales de acción. Pero cuando el estímulo vibratorio es suficiente que aperture canales de sodio suficiente que ingrese dicho ion a la dendrita, genera un potencial postsináptico excitador de tal manera que cuando llega la información a la zona de gatillo genere potenciales de acción. Y entre más sodio entre la dendrita, entonces va a haber una mayor amplitud de onda del potencial postsináptico excitador que en la zona de gatillo va a generar entonces mayor potencial de acción o mayor número de potenciales de acción que llegan al cerebro, y eso hace de que perciba que hay un mayor estímulo de ese particular. Eso quiere decir de que a mayor potencial de acción quiere decir de que hay mayor estimulación vibratoria en intensidad. ¿Sí? Pero eso es gracias a la mayor cantidad de sodio que ingresó a las dendritas, que al final en el axón genera potenciales de acción. Ahora vamos a hablar de los receptores que se encuentran en el músculo y articulaciones, que serían los propioceptores. Ahora bien, tenemos que describir las características del músculo para poder saber o imaginar cómo se encuentran los receptores que están en las dendritas en el músculo. Resulta que el músculo, como las neuronas, son células, ¿sí? Pero estas células son diferentes porque cumplen una función distinta. Pero para que ejerza su función, se necesita de actividad eléctrica, porque tanto el tejido neuronal como el tejido muscular son tejidos excitables. Depende de los cambios eléctricos del dipolo para poder generar su acción. En este caso sería contracción muscular hablando del músculo. Otro tejido excitable sería las glándulas, ¿sí? Pero como nuestro objetivo en la materia de neurociencia sería estudiar el sistema nervioso, entonces vamos a enfocarnos en ello. Simplemente acá les proporciono información básica del músculo. Resulta que las células musculares son alargadas, ¿sí? Y eso hace que esas células se acortan en su tamaño para poder generar la contracción muscular. Y la contracción muscular, el objetivo es movilizar el hueso, ¿sí? Porque la idea de, por ejemplo, mover el antebrazo con respecto al brazo es porque el bíceps, por ejemplo, se contrae y mueve el antebrazo y lo acerca al brazo, ¿ok? Entonces, esa función lo hace el músculo. Pero resulta que dentro de las células musculares existen otros, digamos, células que esa célula detecta el estiramiento del músculo para ver un control de la contracción muscular. ¿Sí? Recordar que el músculo se conecta o se une con el hueso a través de tendones. ¿Ok? Bien. Resulta que estos receptores que se encuentran en el músculo, que se encuentran dentro de las células musculares per se, tienen forma alargada y están en paralelo a las células musculares que se encuentran acá. Entonces, las células musculares que están aquí en rojo serían las fibras, que serían células musculares, pero se llama extrafusales porque se encuentran por fuera. Mientras que las células